Buena. Buena. Estamos como relax. Halo. ¿Qué tal? The Return. Segundo episodio de la segunda temporada. Sí, esta semanita sigue caliente, ¿verdad? Más caliente de lo que yo quisiera. Es como del infierno. Seguimos hartos de odio. Diablo, güey. El odio es poco. El odio es poco. El odio es poco y y el coraje también pienso que todavía es muy poco de lo que deberíamos de tener. ¿Viste? Según lo que hemos visto. Aférrese a su coraje. Que no vamos a hablar de eso, pero está vinculado en cierta manera, ¿verdad? Con el meollo dominante. De cómo llegaron esta gente. Anunciamos el tema. Claro. Sí. Aquí ustedes han visto un patrón, la gente que nos sigue, que es que nosotros cogemos temas que nos caen en la cuneta, de los que a veces nadie está hablando, a veces nos tiramos por temas que mucha gente está hablando, pero tratamos de meter un ángulo inédito o un ángulo menos explorado, porque esa es la idea. Si no nos aburrimos y si no, lo que hacemos es repetir lo que otros analistas, otros programas, bien, malo, regular, están haciendo. Así que nosotros apostamos a que las diferencias que tenemos entre nosotros o de los campos disciplinarios de donde venimos, de alguna manera traigan variedad en las perspectivas que utilizamos aquí para discutir temas. Sí. Y el de hoy... Y expandir. El de hoy es un tema expandir. El de hoy es un tema importante, señores. Vamos a hablar de género. Vamos a hablar de construcciones de género y la relación que tiene a la crisis contemporánea, o habría que decir en plural, las crisis contemporáneas, ¿verdad? Así que es uno de esos temas que parece estar en una esquinita cuando la gente habla de género, sexualidad, construcciones, perspectivas de género. Ya enseguida se imaginan unas cosas, unos ámbitos de batalla. Nosotros lo que vamos a intentar demostrar como argumento en este programa, un poco para estimular que ustedes también lleguen a sus propias conclusiones y se hagan preguntas difíciles, es que el género ahora mismo y las construcciones de género y la falta o exceso de perspectivas de género en la discusión está determinando muchas de las crisis políticas que estamos viendo en el mundo y de los imaginarios fascistas que estamos viendo regresar o inscribirse ex novo, porque hay mucho del fascismo de ahora que no le debe al fascismo histórico, se parece, pero es otra cosa. Que hay personas que dicen que no debemos hablar de fascismo porque no es. Pero me han mandado a callar. Pues claro, es que creo que es un error, ¿no? Es bastante patético en este siglo XXI pretender que las categorías y los conceptos que se utilizaron en el pasado siempre van a seguir siendo los perfectos y las maneras como vimos las definiciones son las que siempre van a aplicar o que se expanden, se contraen, se mueven, se cambian. Eso es así. Y entonces, para mí, y creo que ahora mucha gente ya empieza a hablar en los medios, hasta los liberales empezaron a hablar de colonialismo, del imperialismo. Ay, qué bonito. Y bien chulo así, vimos el Macron ahí ahora, que no ha matado presidentes, los franceses, ¿verdad? No ha matado presidentes en África, ¿verdad? Pero irónicamente ahora todo el mundo está trayendo las categorías para poder atacar al trumpismo. Como manera, ¿no? Categoría amplia de hablar de esa lógica del trumpismo, que es la caquistocracia gringa a nivel global, ¿verdad? El gobierno de lo peor, que eso es lo que significa la caquistocracia. ¿Ah, caqui no viene de caca? No, también caca, porque son cacas. Son cacas. Sí, o sea que es la tos. Pero también ahora hablan de fascismo, y entonces... bien irónicamente, porque hubo un periodo que los liberales y hasta personas bien puristas sobre los conceptos decían, no, eso no es, hay que tener los hornos prendidos y la gente en filita india, bueno, y todo el mundo con la estrellita. Aquí no lo bufiábamos a cada rato en el programa. Sí, lo hemos. Si ahora se puede hablar de fascismo, es que esa es la cosa más brutal, porque ahora como con claridad ahora todo el mundo está... clasificando y diciendo y mirando lo que está pasando de una manera más clara, con categorías que estaban echándolas a un lado. Entonces esta gente no llegó ahí, ¿no? El trumpismo no llegó, ni las derechas internacionales, multinacionales. Interesantemente, yo creo que ese es el concepto real, es multinacional, porque ahora volvimos de nuevo a las multinacionalidades, multiestados, un mundo de estados cada cual cejando sus ranchitos y haciéndose de nuevo sus castillitos, y que los recursos estos son míos, no vengas aquí, los Monroe. Pero eso no nació de la nada. Entonces, porque para poder llegar al poder crearon enemigos, crearon subjetividades en el proceso de diferencia, de antagonismo, de maniqueísmo, ¿no? Crearon unas lógicas maniqueas primero internas y propiamente a nivel de los estados que la llevaron a
con sus think tanks, porque esta gente tiene mucho dinero a nivel internacional, y ya hablamos de los woke, hablamos del DEI, y por ahí... ¿Qué es eso? ¿Los woke? No, el DEI, el de Diversity and Inclusion. Ah, pues. O sea, esos son los malos. Sí, ¿no? Según esta gente. Crearon esas categorías, hablaron en contra de los Race Studies, Critical Law, Critical Race Studies, o Critical Legal Studies, que era por medio donde se hablaba mucho, donde la primera batalla de lo racial que hubo en Estados Unidos, teóricamente, eso está bien... Bueno, todavía es liberal. El enemigo más grande, según el magaísmo, no es Putin, no es Maduro, son las personas trans. Sí. Eso es la prioridad ahora. Y desde Biden, los estados conservadores republicanos empezaron a criminalizar las personas trans. ¿Sí? ¿Y la UP eliminó todas las protecciones con la trompa esta, que ganó un premio de allá, en España. Ahora mismo lo vi, tu gobernadora, tremenda, tu gobernadora de turismo, ella es la más turistifóbica. Pues a Sayilla parece que le dieron la llamadita ayer, mira, tienes que ya... corta la protección a los trans. Sí, ya. Bueno, ya los baños públicos. Y las protecciones que pudiera haber en el lenguaje. Sí. El asunto es qué tiene que ver una construcción de género, ¿verdad? Específica, sí, con crear una lista de enemigos a quienes vamos a responsabilizar de una crisis material. Ese es uno de los aspectos de por qué las conversaciones de género nos competen a todos. Sí. Y en esto tengo que entrar también, esto no es un regaño a nadie, pero hay una tendencia de que de categorías de género solo pueden hablar ciertas personas, los que pertenecen al encasillado, ¿verdad? Que es un error y es parte de la estrategia. Nuestra postura dentro del programa y a nivel personal e individual es que más personas tenemos que hablar de estas cosas y hacernos preguntas y discutirnos. Y ese es un aspecto quizás de la cultura woke millennial. Ahí me estoy poniendo viejo chocho. Muy bien, bienvenido. Estoy aquí, que a mí me rejode. Que es cuando regañan a uno de que uno no puede hablar de ciertas cosas. Porque pues, yo como hombre gay, llegar a tener una voz en un mundo dominado por valores heteronormativos y más todas las acusaciones que por ser gay ya caían sobre mí, ¿verdad? Si uno es gay, uno es un depravado, uno se va a levantar nenes chiquitos y todo ese rollo. O sea, claro, esos son los republicanos, vamos a ver claro. Eso te hace que la lucha por tener una voz es una lucha personal, es una lucha profesional, y por eso me identifico con los sin voz, o sea, más allá de la gente gay o no gay. Entonces, pues, a mí que me digan a esta etapa de vida, tú no puedes hablar de tal cosa, me pone nervioso. También sé que hay voces que han estado subrepresentadas, invisibilizadas, que hay que saber uno también callarse la boquita y escuchar. Sí, sí. Lo que pasa es que escuchar y tener voz propia no deberían ser tareas incongruentes entre sí. Y es un poco la postura de este show. Sí. ¿Cuál es el nombre de esto? O sea, y esto es un show que si nos ponemos a hablar, señor, esto es como dicen por ahí, cuando el perro se vira, sabemos que es macho, ¿verdad? Sí. Porque se le ve la evidencia puesta. Y vamos a entrar en un tema que quizá no vamos a elaborar todo como quisiéramos. No. Y es una entrada a un concepto que es importante, unas conceptualizaciones que son importantes y una manera de vernos en el mundo. Y no se agotan con este programa. Que hay mucha irresponsabilidad desde la academia, porque la academia es la que se ha quedado con esas categorías. No ha podido explicarlo, no ha podido de cierta manera romper con ese asunto de esto es en la clase, con ciertos textos. Solamente hay unos grupos, ¿no? Feministas de la comunidad que han roto y han ido y han estado en la calle, y eso se tiene que comprender, y hay un trabajo que se está haciendo. Sí. Mientras que hay otros grupos que se han concentrado en defender su nicho, digamos, de categoría de género. Entonces, que puedo entenderlo si tú has sido un grupo subrepresentado, abusado, violentado, sientes que tienes que proteger a los tuyos, pero el que esa dirección domine y que sea lo excepcional sea las personas que se están saliendo del ámbito académico y llevando esto a discusiones de la calle, eso es preocupante. Y es una área que no, sobre todo a nivel local, lo estamos viendo. Y este espacio es un espacio fuera de la academia, y no es porque queramos, pero como necesidad de expandir la discusión de la academia y añadir elementos de herramientas políticas, ¿no? Como esto es importante políticamente para poder, en cierta manera, entender nuestro contexto actual
y para poder combatir lo que está pasando. Porque en este momento, donde se criminalizan los cuerpos de las mujeres, donde lo trans queda completamente sin derecho, donde hay persecución, donde hay criminalización de personas, es importante ayudar a clarificar por qué y cómo llegamos aquí. Entonces, hay unas historias, hay unos entendimientos que hay que tener, que lamentablemente no se pueden quedar solamente en léete el texto o métete meramente a una organización. Que no todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo, y ahí entendemos que este medio es un espacio para poder incitar a esa discusión, entender de que hay grupos y movimientos y que hay unos lugares donde se habla de esto, pero que no son amplios, que no son abiertos. Y este es un momento donde me gusta celebrar, con todas las peleas que yo puedo tener como viejo chocho Gen X con generaciones más jóvenes. Eso es de chiste, señores. Yo realmente me siento mucho más identificado con gente más joven que yo que con gente mayor que yo. Pero un aspecto que hay que resaltar de nuevas generaciones, de millennial para abajo, pero más todavía los Z, de los que vienen después, es la amplitud que tienen en cómo se relacionan a las preguntas del género y de la sexualidad. Una amplitud que no es que cuando uno es joven uno experimenta y después se vuelve conservador. No. Hay un entendimiento teórico que a mí se me hace muy sofisticado en personas jóvenes. Algunos dirán que las redes sociales han contribuido a esas conversaciones y demás. Así que mucho de esto, de las discusiones de género, no podemos quedarnos nada más en lo que los académicos están diciendo, hombres y mujeres y personas no binarias de cierta edad. Hay que mirar también a la cultura y a la sociedad y a la socialización que se está dando entre los jóvenes, no con una mirada antropológica como si fueran bichos raros que vamos a explorar. Bichos raros, como que en el contexto de hablar de género, son raros. Bichos como en Argentina. Somos bichos raros. Somos bichos raros. Ustedes saben lo que quiero decir. Esa es parte del espacio. Eso es muy bien, pero bueno, es que no pensé que iba a hablar de bichos en medio de un programa de este tipo. Pero eso fueron ganancias. Fueron ganancias, de hecho, claro. La reacción... Yo empiezo el vaso medio lleno. La reacción de esta extrema derecha, del trumpismo, de los libertarados, los que llamados, que se ponen entre comillas libertarios. Los fundamentecatos. Los fundamentecatos y esta lógica cristofascista. Toda esta gente reaccionan a esa ganancia que hubo de, puedo decir, 20 años de discusiones sobre género abiertamente en las escuelas y en las universidades. Es un backlash. Que sí hay un privilegio, vamos a hablar claro, ¿no? Sí. De quién recibió esa educación y quién recibió estas categorías, quién añadió hubo esa apertura, ¿no? De los LGBT+, y de hablar de género y hablar de diferencia y de ser inclusivo, de tener compañeros sin tapar, asumiendo completamente su identidad. Pero de momento, la gata está por ahí. De momento viene ese backlash. Entonces, ese backlash es lo que tenemos ahora. Entonces, ¿me dejas decir esa es la título? Violencia que hay. ¿Me dejas decir el título? Sí. Es un título bien bonito. Sí. Mira, vamos a relacionar los conceptos de Cuneta Calibana con las construcciones de género que trabajaremos hoy y las sugerencias que haremos hacia el final. Este programa se llama, hoy, Mi género es Calibana. La cunetería de las identidades políticas. Así que vamos a encuadrar esto, los llamados identity politics, bien, mal o regular, que revolucionaron la discusión. Eso vamos a entrar en detalles acá. Obviamente, pues el género va a ser protagonista entre una lista de identidades que entran dentro de los identity politics, y por eso vamos a sacarlo aparte y vamos a querer enfocar en eso sin perder de perspectiva que hay, pues, interseccionalidades, me voy a permitir esa palabra, con otras categorías identitarias igualmente politizables o politizadas. Entonces, hay un aspecto que toca aquí, que esto es un término del cual medio mundo está hablando de él, está sobreexpuesto, yo diría, está hiperexplotado, pero a la misma vez se sabe muy poco. Y las discusiones se siguen quedando muchas veces en nichos académicos o en las griterías de los fundamentecatos, de que eso de perspectiva de género, eso es dañarle la mente a los niños y que a mis nenes los educo yo y todas esas bayollas, que es parte de la demonización de personas como yo. O sea, y usted tiene que entender, público que me escucha, que no es lo mismo, ¿verdad? Tú venir del privilegio heterosexual heteronormativo, ya sea porque tu identificación o la construcción de género con la cual tú te identificas responde a la normativa cis de hombre-mujer con gusto por la oposición a tu género. No es lo mismo ver el mundo así que verlo desde las vejaciones
los abusos y las violencias que como mujer, como hombre gay, como persona que no entras en la categoría cis o que entras en la gran lista de vocales, que mucha gente boomer se burla de todas, vocales no, de letras, mucha gente boomer yo escucho quejándose, ya van a añadir una letra. El abecedario. Y ahí se te nota la edad, pana, cuando entras en ese tipo de chistecito mongo, ahí se te nota que eres un quedado, ¿verdad? Sí. Y eso para mí es, o sea, yo quiero ser una persona contemporánea. Red flag. A lo que vamos, que hay unas diferencias entre Luis y yo por vivencia, pero esas diferencias aplicaría a todos ustedes desde donde usted está hablando, porque el género tampoco, por más que sea definible en subcategorías, responde también a constructos individuales, personales. O sea, es un estuario el género, yo diría, entre influencias socioculturales, ¿verdad?, contextuales, versus llamados que uno siente que vienen de lo que uno quiere, de lo que uno desea, que también puede fluir, no tiene que ser una cosa estacionaria, que el nene a los 12 años ya decidió lo que es a una vez. O sea, muchas personas tenemos historia en ese descubrirnos dentro de las categorías del género, dadas, asignadas o a las que aspiramos y lo que terminamos siendo en nuestras vidas y en nuestras prácticas. Así que esto es un tema que me parece que es indispensable. Yo creo que la importancia del tema se cae de la mata. Y claro, lo que dijo Luis, y que le hemos dado bola. Sí, lo hemos ignorado. No, y que pasa por los programas pasados, pero no lo hemos tratado. No lo hemos elaborado. Y yo creo que este es el momento. A mí me dio duro lo que dijo Luis hace un rato de que la construcción del otro, o sea, el fascismo opera también, tiene tácticas populistas. El populismo no es solo de izquierda. El populismo de derecha, eso lo sabe todo el mundo. Los dictadores de derecha, muchos son populistas. Y el fascismo usa una de las tácticas populistas por excelencia, la definición de un otro o de unas otredades a ser demonizadas y a responsabilizar o culpabilizar de todas las calamidades. Y estamos viendo que las categorías de género, no ser suficientemente hombre, es una de las críticas que tú ves que Trump usa para hablar de los líderes europeos o de los líderes débiles, o una mujer que se ha salido del redil de lo doméstico, de la crianza y demás, es una mala mujer y por eso tenemos que controlar sus orificios y la agencia que ella tenga sobre sus orificios y su cuerpo. O los trans, que de momento es como que el último enemigo más grande que tiene que combatir todo el mundo, y muy maliciosamente medios de comunicación asocian estas identidades otras a perversión, a abuso de niños y demás, cuando estamos viendo ya con información, señores, no con especulaciones de teorías de conspiración, sino con evidencia, estamos viendo que quienes tienen un problemita de enfermitos sexuales, de que abusan del que no puede defenderse, particularmente niños menores de edad y niñas menores de edad, son principalmente el bloque fascista, republicano y de derecha. Conservador. No es que no haya macharranes de izquierda con tendencias patriarcales de abuso. Claro. O sea, eso existirá, pero no se puede relativizar porque lo que estamos viendo en términos estadísticos es que el crimen organizado alrededor de la trata de menores de edad se concentra principalmente hacia hombres poderosos, de valores de derecha, multimillonarios, la gran mayoría de ellos, o monarquías incluso, afiliadas a esa gran Europa todo el escándalo decadente. De los Epstein Files, que todavía no sueltan todo. No tan irónicamente a estas alturas, ¿no? La idea de tapar todo eso. Pero yo creo que ese es han reducido demasiado la discusión, al punto de que se ha convertido hasta trivial. Entonces, aquí los medios y la gente conservadora que ha captado los medios y los espacios mediáticos y los políticos han reducido todo de que el sexo biológico, el hombre y la mujer más nace así, porque así es que nacimos. Entonces, de ahí han creado todo un asunto que todo lo demás es perversión, que todo lo demás es irregularidad, monstruosidad, demonios. Aberraciones. Entonces, ese punto de partida que se ha copado completamente todos los espacios públicos y toda la voz de la mediática, que le dan foro en los medios y los sientan que hablen, ahora hay pastores y curas como parte de habladores, fotutos en los medios con espacio, que me parece algo que debe de saber y darte, ¿no?, por dónde va la cosa, ¿no? Puerto Rico, a pesar de es un espacio mucho más liberal que Estados Unidos,
A pesar de que hay personas que dirían Puerto Rico es conservador. Entonces, temas de categorías de género, de cómo coexistimos, digamos, de diferencia. Yo creo que hay algo en nuestra sociedad, en nuestra cultura, que es mucho más abierto a estas categorías sin ningún tipo de violencia como lo vemos en otros lados. Sí hay espacios violentos, sí, hay que reconocerlo. sí hay familias, sí hay religiones. Y hay violencia antitrans, que existen. Pero eso se ha instrumentalizado tanto que se ha convertido tan trivial y a la misma vez tan peligroso. Porque en ese proceso estamos hablando de personas. Estamos hablando de personas que no se identifican con meramente ser hombres y mujeres o ser heterosexuales. Y posiblemente hay un montón de espectros que ni siquiera aquí se hemos dialogado, que es el asunto de la intersexualidad, que es un asunto ya a nivel físico, que cambiaría completamente todo lo demás y que en estadísticas y en números eso es algo muy específicamente interesante, de la cual no vamos a desarrollar completamente esta discusión, pero que hasta en lo biológico, la biología dice no quite, no todo el mundo está tan definido como quisiéramos, bueno, a nivel de los aparatos y lo intersexo, las personas que biológicamente, exacto, casi a un nivel ya subbiológico, no pueden ser clasificables como hombre o mujer. Es un case study, un estudio de caso importante porque demuestra cómo dispositivos institucionales de la ciencia y del gobierno, o incluso de los padres como custodios y dueños de esa criatura, toman decisiones y controlan sobre el cuerpo y sobre la manera de criar y socializar a esa persona. O sea, estadísticamente es terrible, que aplican a todos nosotros. Pero estadísticamente, yo creo que yo lo he mencionado en un episodio. Se sabe más ahora. Sí. Sabe que estadísticamente las personas intersexuales es el mismo nivel de cantidad de personas intersexuales que las personas que son colorados, que son redheads. Ay. O sea, que en la sociedad, en nuestra sociedad, en la cantidad porcentual de personas redheads, posiblemente el equivalente a personas que son intersex. Pues mira para allá. Que eso es personas que no tienen el aparato biológico sexual definido, o que tienen partes escondidas, pueden tener ovarios, pueden tener testículos, a pesar de tener... eso es un fenómeno que existe, que pueden buscar sobre ello, es importante. Y no tiene que ver con lo que se ve, por eso de nuevo. Tiene que ver también con una realidad biológica. Claro, que no y hay personas que, lo que está diciendo Miguel, es que el doctor decide cuál es el sexo que se ve, ¿no? El aparato reproductor que se ve. Ellos pueden decirle al padre o la madre, que posiblemente personas que son intersexuales, ya su mamá o su papá le intervino, y después usted más tarde en la vida puede confundir su deseo, hasta su cuerpo actuar. Y eso hay documentales tremendos que los puedo recomendar. Y por favor, me pueden decir, les puedo recomendar documentales en YouTube. Existen documentales sobre el tema de la intersexualidad. ¿Y por qué traigo eso? Porque hasta reducir el tema en la cuestión de los sexo biológicos es hasta patético, ¿no? Que es una manera, ¿no? Ellos han equiparado el sexo con el género, con la sexualidad, cuando son tres fenómenos diferentes de explicación de nuestra subjetividad. Y los vamos a describir desde una perspectiva occidentalista, haciendo la salvedad de que las construcciones de género no hay por qué cerrarse a la hegemonía de Occidente en cómo nos pensamos culturalmente, porque cuando estudiamos incluso grupos que no pertenecen a la tradición occidental, históricamente y presente, existían y existen aún un catálogo mucho más amplio de reconocimiento de las identidades de género, que es un término de nuevo occidental. Hablar de identidades de género es una manera occidental de entenderlo, pero en modos no occidentales había mucha más diversidad. Incluso yo recuerdo Salvador Tío, en un momento dado, en una conferencia, yo estaría en sexto grado, creo, en el Colegio del Carmen, fue allí. Y Salvador, padre, no el hijo, y él explicó que los taínos, y esto es un colegio católico, imagínate, el Colegio del Carmen, explica él allí que los taínos tenían una diversidad de orientaciones de género, incluyendo la homosexualidad, como práctica perfectamente aceptada. Bueno, hay grupos en las Américas grandes, ¿no? En lo que le llaman Isla Tortuga, que es de Centroamérica hacia Canadá. Así es el nombre que le dicen los nativos americanos. Hay grupos que tienen 20 géneros clasificados, que son cosas que nosotros le clasificamos a ellos, porque
para ellos son maneras de expresión de existir en el mundo. Son maneras de relacionarse, de vivir en comunidad. Son maneras de cuidar internamente a la sociedad. Son maneras de relacionarse uno al otro o de hacer parentesco, que es muy diferente a nuestras categorías. So que cuando estamos hablando de género, estamos hablando de un concepto muy moderno, europeo, que no puede hablar de sociedades que vienen antes, ¿no? Antes de esta modernidad de la cual nosotros vivimos. Y que resiste esencialismo. O sea, usted puede hablar desde su propia experiencia. Yo intentaría aquí que visibilicen cosas sobre sus propias vidas y comportamientos para darse cuenta que aun cuando tú te defines como hombre, como si fuera un hecho estable, hombre, cis y demás, cis quiere decir que respondes pues a tu comportamiento y tu deseo que y tú decidiste coincide con tu aceptar cuerpo. La categoría que te dio tu mamá y tu papá. Exacto. Eso es lo que significa cis. Y el modelo social. O sea, hay que ver que usted, aún sintiéndose de esa categoría tan a salvo, a veces uno tiene hay aspectos de cómo uno se imagina y cómo uno se conduce que se salen de esa categoría. Bueno, aquí ellos están confundidos aquí, que quién es más pato que el otro. Yo me quedo. Sí, no saben. Porque porque para los efectos de nuestra sociedad hay personas que no pueden comprender que podemos tener una amistad. Y aún que podemos patos, hablar o sentarnos. O si tuviera un interés romántico. Hay que tener aquí una frontera. No, pero aún los patos no somos todos iguales. Y no estoy hablando aquí de que uno le gusta el rosa. Esa es otra. Los patos tenemos también distintos sabores y lo que voy, no nos quedamos un solo sabor. O sea, no es que yo soy pato de esta manera y el mes que viene o con otra pareja no exploro otra manera de ser pato. Eso pasa todo el tiempo, pero a lo que voy es que eso no es solo las personas que nos salimos de las definiciones tradicionales. Un matrimonio puede tener unas relaciones de juego amatorio, pero también de relaciones interpersonales que tienen un range o tienen un alcance. Claro. O sea, y a mí me da gracia que el machismo en Puerto Rico muchas veces tipifica conductas en hombres como, eso es una conducta femenina, tu mujer te tiene controlado y todo ese tipo de cosas. De nuevo, bajo una relación histórica, pero completamente construida, de que el hombre significa dominación, liderato, y la mujer es sumisión y subordinación. De hecho, cuando las personas, una de las maneras más torpes de acercarse a lo gay, de personas que no son gays, ¿verdad? O que no entienden el registro, es decirte, ¿y quién es el macho y quién es la hembra en esa relación? O sea, es una pregunta pendejísima que a mí me da ganas de lanzársela también a los heterosexuales. Que es lo que trae. Ajá. ¿Y quién es el macho y quién es la hembra? Pues seguro que soy yo. Ajá, papá. y que trae con una carga violenta. Horrible. Entonces ahí es que estás viendo la violencia en que hemos normalizado nuestras relaciones, ¿no? Cómo debes de ser, cómo compartir con el otro, cómo debes de amar, cómo debes de disfrutar tu sexualidad. Es un aparato de violencia que en cierta manera ha restringido nuestra libertad de existir en el mundo. ¿Sabes? Que ahora tenemos que tener, ¿no? Hay un aparato policial, ¿no? Ahí es bien importante el famoso Michel Foucault, de que hace una historia de la sexualidad. Es un libro, son unos libros, y más allá de que Michel Foucault también es una persona controvertible en sí, que esas son otras discusiones, pero si algo hizo importante es hacer la historia de la sexualidad para comprender cómo se reprimió y cómo se creó toda una psicología alrededor de ello y cómo esa pendeja está volviendo, porque es que es tan burdo, ¿no? Cómo se descubrió la violencia interna de crear un estado, de crear una sociedad, y que vamos a volver de nuevo a ello y estamos permitiéndolo, y por eso es que es tan importante hablar de esto. Es tan burdo como criminalizar orificios, señores, perdonen lo crudo, pero cuando estamos hablando de aborto, de si esto, si lo puedes hacer por el frente o por atrás, si es bueno o no, o sea, eso es una regulación de orificios que es para reírse, señores. Es como que, y es un porqué. Y que el Estado y que la tradición judeocristiana se haya metido en el derecho a decir qué orificios son adecuados y cuáles no. Claro, la tradición judeocristiana privilegia los orificios que se utilizan para la reproducción. Sí. Y cuando esos orificios no son utilizados para el fin reproductivo, eso es carnal, bula, estás deseando que tus deseos se vayan más allá, falta de control. Pero yo oigo a esa gente, o sea, en el mundo fundamental. Y son unos hipócritas. Pues claro, si en un país tan culofílico como Puerto Rico, yo escucho a esa gente. La sociedad del perreo. ¿Tú sabes? O sea, ahorita hablamos del perreo. Que me da gracia porque yo personalmente, yo me da, porque yo siempre soy de las personas que dice, porque aquí hay una obsesión con el culo, y yo decía, pero el culo es una cosa y las nalgas son otra, pero aquí hemos seleccionado que el culo es el culo, todo, es el todo. ¿Sabes? Que le definimos todo como el culo, no el orificio, pero que hay, por eso que estamos trayendo que mi sexualidad es calibana, porque es como que el Caribe, y de hecho
irónicamente, el colonialismo viene a marcar a nuestras subjetividades, nuestros cuerpos como cuerpos sexuales. Esa gente, ¿no? Y cuando lees los colonizadores, ellos no es que estaban escandalizados, que estaban desnudos. Y mira cómo tenían sexos ahí y cómo parían ahí a Ñangotá. Y ellos describen todo porque es que es fascinante leer a esa gente colonizadores que por cosas del asunto de la historia clasificamos como fuentes primarias cuando son argumentos y prejuicios que tenían de cómo clasificar a estas personas. Pero cuando vas a la historia de la colonización, para ellos era una barbaridad porque es como que ¿por qué esta gente tiene sexo gay, homosexual, sodómico? ¿Por qué hay mujeres con mujeres? ¿Por qué hay cuerpos, personas que se visten de otra manera, que no podemos comprenderlo? Y entonces todo este asunto de la monstruosidad de lo calibán está directamente relacionado con las categorías de género, porque ellos vienen aquí a traer todo lo que tenemos, o sea, las categorías que tenemos ahora de género, de ver del sexo, el binarismo, de la sexualidad, vienen del colonialismo. Claro. Entonces, no podemos entender lo que tenemos como clasificaciones sin esa historia, porque no estamos hablando meramente español, es que tenemos las ideas de mundo, la mirada de relacionarnos, la idea de familia, la idea de reproducción, la idea de amor, la idea de comprensión, la idea de quién es la voz que yo debo de reconocer como una voz intelectual, quién es una persona que yo veo como barbárica, como fuera de lugar, vienen del colonialismo. Y no podemos decir que lo que hay y lo que tenemos es la normalidad y así es el mundo y el pipí es el pipí, la tota es la tota y no hay más nada. Pero cuando realmente la ciencia interviene, la iglesia interviene, la sociedad interviene, y hemos creado de eso como si fuese la total verdad. Y no se queda, Luis, en un afuera, o sea, está lo heteronormativo y lo que está afuera es el lugar donde se puede todo, no. Estas categorías binaristas se infiltran también en lo que está fuera del espectro heteronormativo. O sea, y dentro del mundo gay es increíble encontrarse con los llamados respectability politics, que te dicen, mira, él es gay, pero él es un gay bien decente. Sí. Él tiene esa pareja desde hace 10 años. Como si el gay... Y eso son categorías. Pues, claro, es una imposición. Es una heteronormatividad de la cultura gay, porque el gay que no responde a eso pues es promiscuo, o la mujer que no responde al marido y fidelidad absoluta y ser abnegada con sus hijos, una mujer promiscua. O sea, estas son categorías muy problemáticas, señores. Oye, y en el fondo, para salirnos un poco de lo conceptual y filosófico, estas son categorías que traen mucha angustia a los seres humanos. O sea, de lo que estamos hablando al final no es solo de un entendimiento de la otredad, es también, si este programa hace lo que nos planteamos, que usted empiece a verse a sí mismo también de una forma más generosa. O sea, esto no es que vamos aquí, permisividad, vamos a pervertir a los puertorriqueños. No. Es que eso que usted le han llamado perversión responde a unos modelos heteropatriarcales normativos donde la conquista del territorio y de los cuerpos es parte de un mismo interés imperialista de control. Y sí que, como nosotros somos un programa de agenda emancipatoria y abolicionista, nosotros no estamos con esa línea y queremos fastidiar un poco. Y ahí, entonces, vamos a dejar un poquito cuáles son estas categorías importantes para hablar de las distinciones que no las hacen en los medios. Y para no asumir que usted las entiende. Exacto. Y también para beneficio propiamente del récord de este podcast, que ayuda a comprender o da herramientas para la comprensión, ¿no? Entonces, una de ellas, la primera, es sexo, ¿no? Sexo, lo biológico corporal. No, está el sexo, el acto. Sexo, el acto. Que eso viene como eso viene después con la sexualidad. Pero el sexo, que es lo que todo el mundo habla en los medios, que es lo que tratan de canonizar como lo corporal. Hay un cuerpo de una manera y hay otro cuerpo de una manera, y así es que son las características del cuerpo. Entonces esa categoría es importante, ¿no? Porque como ya empezamos a decir, no necesariamente es así, ¿no? Biológicamente nuestro cuerpo puede ser dos aparatos de los dos aparatos de los diferentes. Puede haber ambigüedad. Puede haber, ¿sabes? Literalmente Anne Foster Sterling se llama. Anne Foster Sterling. ¿Qué es eso? Ella es una historiadora de la biología y una teórica del género. Y ella tiene este artículo que se llama Five Sexes. Importantísimo, y si quieren se lo comparto, porque ella dice,
posiblemente en sexo tengamos 6 a 7 sexos. Que es la categoría más biologicista, vamos a ver. La reducción, si miramos la diversidad de sexos, posiblemente en la composición de nuestro cuerpo, posiblemente hay de entre 6 a 7. O sea, que aún el binarismo, reconocidos en la biología. La ciencia nos está diciendo que el binarismo de entrada ya es una falacia. O sea, en sí mismo... nuestro cuerpo puede evolucionar propiamente o puede... O sea, personas, de hecho, en la clase médica lo hablan como mutación, porque ellos tienen una categoría de cuál es el pipí, cuál es la tota. Si hay una mezcla, oh my God, espérate, tenemos que arreglarlo. Vamos a decirle a papá o a la mamá, porque después el estigma de que eres raro... Por eso es que la ciencia hay que mantenerle el ojo puesto. O sea, y que es ideológica... Sí. Y que es represiva Sí. y que también tiene problemas coloniales. Eso es cierto. Eso es importante. Próxima y de hecho, categoría, Luis. Después viene género. Género es lo psicológico identitario, ¿no? Lo que refiere a cómo yo me identifico y cómo yo soy en el mundo. O sea, eso es la manera como cómo nos expresamos en el mundo, como los roles que asumimos, ¿no? Podemos asumir roles masculinos, roles femeninos o roles binarios o roles no binarios, y está o roles múltiples a su agencia. O sea, lo que a algunas personas se les hace difícil entender que la manera como tú vives el género es un estuario, digamos, entre mandatos o instrucciones sociales y decisiones de agencia que pueden ratificar o no esos mandatos socioculturales. Eso es lo que te enseñan en la casa. Los nenes son así, los nenes visten así. Pero tú te puedes revelar a los 15 años y decir que eso no es. Este es el color de nena, este es el color de nene, estos son las muñequitas y los muñequitos, estos son los trabajos que pueden hacer las nenas, estos son los trabajos que pueden hacer los nenes. O sea, que hay una ¿sabes? Ya como lo estamos viendo, nuestros padres y madres, la escuela, la iglesia, el espacio del hogar es un lugar que refuerza estas categorías y que vienen predeterminadas porque viene desde el Estado. El Estado tiene un interés de que hayan hombres y mujeres para que se reproduzca, porque el Estado necesita asistir. El más mantenido de todo, el más dependiente de que exista la categoría de género, es el Estado, porque quiere reproducir una ciudadanía, quiere reproducir una subjetividad, porque después, y eso es lo que está pasando ahora, están cagados, perdonando usarle la palabra, porque ahora de momento hay menos gente blanca en Estados Unidos. Ay, Dios mío. Y entonces significa que hay que empezar a eliminar las restricciones, eliminar los contraceptivos, eliminar todo lo que hace que las personas se sientan más allá del hombre y mujer. Y vamos a eliminarlo, sacarlo de los currículos, sacarlo de las universidades, porque si estas personas no conocen esto, pues ellos van a ser hombre y mujer y más nada, porque eso es lo que reconocemos. Y eso es lo único que reconocemos y necesitamos que se reproduzcan, porque si no, white genocide. Y ese es o sea, a nivel es el absurdo. O la sustitución poblacional de ese gente es el nivel absurdo. non-white. O sea, que el interés primario... aquí ves, ese es el anarquista. Aquí el anarquista salió claramente. El único que le importa el género es el cabrón Estado. Porque si no, se reproduce. Y cuidado, porque el Estado mucha gente lo quiere, más allá de los capitalistas y los liberales. So que hay un interés de reproducción. Hay una necesidad de que la gente se identifique de cierta manera, hombre y mujer, y lo educan, lo socializan. En sociología se llama socialización. Fíjense ese case study ese estudio de caso de Luis, donde de una discusión del género saltamos a una ansiedad racial de dominio o hegemonía de un grupo racial no blanco. Y eso hay que hacerlo, hay que mirar todas estas categorías y muchas más simultáneamente. Y claramente. Y está los elementos de clase también. Porque, claro. Porque lo vemos, hay gente que son más fluidas porque están en una clase y unas identidades más restrictivas porque están en otra clase. O sea, que el asunto del género también y tiene una clase marcada. La relación, voy a hablar específicamente de las mujeres, la relación que tienen las mujeres con la ciencia en etapas de reproducción o en temas de embarazo, dependiendo de tu clase social percibida, que conste, vas a recibir un trato y vas a tener un diálogo con el médico diferente. Y eso es un escándalo. Mujeres que nos estén escuchando, que hayan pasado por esa experiencia, saben a lo que me refiero, y es terrible. Y eso sigue pasando al día de hoy. De hecho, por eso es que hay mujeres que deciden no ir más a ciertos médicos. Bueno, y ni hablar de la violencia obstetricia que tienen las personas, mujeres negras, que de hecho hasta hace poco racializada. Hasta hace poco la Escuela de Medicina de Columbia University en New York, de las más prestigiosas del mundo, tenía una tabla que hablaba del dolor y ponía a las mujeres negras como las mujeres que podían recibir más dolor basado en esa tabla que venía desde el tiempo de la eugenesia. La cuestionaron, empezaron a reconocer el error de esa tabla, pero esa tabla es la que todavía un montón de gente utiliza en otras escuelas de medicina
sin cuestionarla, y que parte de la premisa que por ser mujer negra puede aguantar en un parto mayor, y eso es una de las causas por las cuales las mujeres negras mueren más en el espacio de... Y hace poco he visto Define casos eugenesia, Luis, para nuestra audiencia, aunque hemos hablado de eso en otros programas. Eugenesia es una pseudociencia del siglo XIX Importante. que partía de la premisa de que habían cuerpos, mentes, subjetividades superiores a los otros basado en raza, género, clase. Y eso se utilizó muchísimo en Puerto Rico. Hay gente que ha escrito muchísimo sobre ello. María del Carmen Baerga es una de las personas en historia. Y hay mucho trabajo que hacer todavía en Puerto Rico sobre ello. Pero que tiene, ¿no? ¿Quiénes son, quién es inferior o no? Utilizaban un montón de pseudociencia, cranología, medían los cráneos, medían las cavidades es una ciencia absurda que benefició. En Puerto Rico se utilizó para identificar desde una postura colorista del invasor qué cuerpos debía incentivarse que se reprodujeran y cuáles no. Y ahí estaba la cuestión de experimentar con tratamientos anticonceptivos en Puerto Rico, la píldora, como ustedes saben, que, oye, es un balance hormonal complicado. Eso al principio no sabían muy bien lo que estaban haciendo y usaron los cuerpos de las mujeres puertorriqueñas, precisamente aquellos cuerpos racializados, para ver qué balance de hormonas debía utilizar que no le hicieran tanto daño. Espacio de experimentación de cuerpos y las esterilizaciones que no te avisaban, no te lo decían. El médico, el hospital tomaba una decisión y eso era un juicio sobre cómo tú te veías, cómo se veía tu esposo, si estabas o no casada, cuántos hijos tenías. Era un análisis de tu apariencia y de cómo tú proyectabas clase dentro de la mirada del complejo médico, porque había también médicos puertorriqueños detrás de eso. Claro. No todos eran... y claro, la escuela de medicina en su momento, señores, era más blanquitista que una fraternidad, ¿ok? Allí también tiraban bola negra a la hora de dejar... elitista y vinculada a una clase dominante. La historia es la historia, señores. No estoy tirando la mala aquí. Es la historia. Y hay personas que estuvieron en la práctica que lo reconocen. Claro. Que lo hablan y lo dicen. Y que han empezado a escribir libros sobre ello, importantes. O sea, aquí estamos hablando de cosas que pueden buscar libros sobre ello. Y si no aparece y no lo consigue, él le escribe en los comentarios y nosotros se lo buscamos. Hacemos todo lo posible por buscarle recursos. Sí, porque aquí no hablamos, ¿sabes? No es los datos son los datos. No. Es que simplemente hay un background, hay unas discusiones, hay unos diálogos, unos conocimientos por los cuales entendemos que esto es necesario para hablar, porque estamos al garete en la discusión sobre el tema. Eso es cierto. Sexualidad es el otro concepto. Dale. Sexualidad es lo afectivo, lo atractivo, ¿no? Entonces... Es el que yo dije ahí, foco es rico. O sea, claro, ahí es donde entra si bisexual, soy pansexual, que me gusta cualquier género, no me importa cómo tú te veas, no me importa, me gustas tú. Demisexual, que yo me clasifico ahí, yo pienso, a mí me gusta por lo intelectual. Yo me acerco a nivel intelectual, es que me da ganas, ¿no? A nivel afectivo. Yo puedo relacionarme con alguien. ¿No es sapiosexual? No, es demisexual. Y de hecho, se concibe y se entiende dentro del espectro. O sea, yo puedo decir que yo me relaciono mejor con personas con las cuales yo puedo comprenderme y hablar o puedo emotivamente e intelectualmente me concibo cercano a eso. Yo creo que yo tengo algo de eso. Y eso crea restricciones también a quién miramos atractivo, ¿no? O sea, que el aspecto de la sexualidad afecta lo que tú miras en género, a nivel de lo que expresa la persona. Y más allá, o sea, lo mínimo de lo mínimo, lo menos que importa en el género y la sexualidad es tu aparato. O sea, a nivel... Entonces, claro, eso crea un problema para el Estado, para quienes se benefician de que tengamos un niño huérfano como la iglesia, que esa es la que hay. Toda esta gente que quieren, obsesionados con el niño, con que para y nazca alguien, independientemente de su clasificación, ¿no? de clase, capacidad educativa, etcétera. Y en Puerto Rico a nivel social y sociocultural ha habido una aceptación de hacer preguntas inadecuadas a las parejas o a las personas sobre reproducción, matrimonio. Titi me preguntó la famosa canción de Bad Bunny, me encanta porque muestra una figura que es la mujer como guardiana del género, de las construcciones del género, y de lo correcto y de lo incorrecto. Ese es uno de los trabajos que tiene la mujer heterosexual internamente en la casa. Ser como una policía del género. Todas las mujeres tienen un rol. Velando a los nenes, a las nenas. Mira, esa nena te está saliendo marimacha. El papá, sácala del baloncesto, ponla a hacer costura. En la fuerza. Te coge o el nene es medio mariconcito. En la lógica. O le gustan los colores. Entonces, lógicamente, cuando hablamos de identidad política, el identity politics es toda esa expresión, ¿no? Yo como identidad, ¿no? Si soy que vinculo que tengo un aparato
de pene con hombres, con que soy heterosexual, como yo me identifico en esa manera, hay una política sobre ello. Entonces, el Identity Politics, que fue un concepto desarrollado por Barbara Smith, del Combahee River Collective, que tiene una historia interesante, que lamentablemente ha sido cooptado y que se ha quitado la política sobre ello, cuando lo que estamos hablando de la identidad era que yo tengo que asumir esta identidad políticamente para contrarrestar el orden de las identidades, ¿no? Entonces, de otra manera, una persona de la comunidad existe en el mundo, asume una sexualidad, un género, y tú debes tomar esa posicionalidad y asumirla políticamente para confrontarla y pedir, ¿no?, unos reparos, unos cambios estructurales que conlleve a una mayor equidad o hasta el punto de vista, hasta la posible abolición sobre ello, ¿no? ¿Cómo esto me afecta? ¿Sabes? Y entonces, Barbara Smith, en el Combahee River Collective, que era un grupo de mujeres negras lésbicas, que se unieron juntas para cuestionar a los grupos socialistas y marxistas que no les daban espacio. O sea, que las mujeres negras lésbicas se unieron y desarrollaron ese concepto. Y hay un statement, y creo que esa no es la palabra. El Combahee River Collective tiene un statement que lo puede buscar y lo puede en las redes o en internet, y va a ver que ahí se menciona que es el Identity Politics. ¿Qué pasa? Que ese concepto lo han utilizado los liberales mucho más y lo han desradicalizado. Y en ese punto han quitado el elemento de clase de lo económico y cómo se vincula con lo racial y cómo se vincula con la cultura. Y muchas veces el análisis material, que para bien o para mal el marxismo traía como estrategia concurrente. Entonces, yo creo que al principio, de hecho, aunque sí fue una reacción contra la supresión de voces y de diversidad dentro de una crítica marxista en general, yo no creo que esa Identity Politics inicial quería romper necesariamente con la discusión marxista, no, para sino nada. expandirla, complementarla. Al revés, ellas decían que era necesario tomar el tema de género. Sí, pero era necesario hablar de que había como mujeres negras lésbicas que no tenían parte en la discusión de los espacios socialistas y comunistas, y que nosotras acá necesitamos tener esa posición. O sea, era tomar la identidad de mujer negra, de mujer negra lésbica. Y eso para el feminismo fue esencial, porque el feminismo blanco que dominó, yo te diría, del primero a la tercera ola, mucho de la conversación, no es hasta que los Identity Politics empiezan a llegar. Y de hecho tuvo un efecto positivo en las universidades, en el sentido que se asignaron fondos para departamentos estudiando categorías de esas identidades, más allá del género. Estamos hablando de raza, estamos hablando de muchas cosas aquí. Y claro, después vino unos argumentos de interseccionalidad, reconociendo que había algo insuficiente en quedarme en mi nicho y había gente como nosotros quejándonos de que esto de que tú no puedes hablar de tal cosa porque si tú no eres una mujer racializada lésbica no podías tener una conversación sobre el género desde esa perspectiva porque eso solo lo podía decir tal. Eso empezó a verse como algo problemático. Claro. Entonces, el colmo de esto fue quizás la elección de Bernie Sanders, fue un momento, o sea, cuando se dio, no su elección, pero la contienda primarista de Bernie Sanders expuso los límites de la Identity Politics. No es el único caso, pero es uno reciente, donde se vio que los Identity Politics le estaba quitando herramientas políticas contra los abusos del neoliberalismo, los abusos del capitalismo en sus etapas más tardías y peor aún contra la necropolítica. De momento no teníamos herramientas. O sea, la necropolítica como una fuerza de violencia sistémica monumental, de momento desde tu conversación identitaria, desde tu nichito, tú no podías enfrentar eso. Claro. Y no teníamos herramientas tampoco para identificar nuestras respectivas angustias, las violencias que teníamos en común. O sea, creó un efecto de dispersión y fragmentación. De hecho, ese es un buen, y eso, pues, ese es un problema. buen caso, porque en el caso de Bernie Sanders era como que era it's her time. Cuando o sea, Hillary Clinton. ese es la Identity Politics liberal, de que era su tiempo, de que por ella ser mujer era el momento de que hubiera una presidente mujer y que internamente era inconcebible en el Partido Demócrata que hubiéramos un externo independiente, Democratic Socialist que viene ahora a dictar y entonces quitarle la gloria del momento a Hillary Clinton. Entonces, en ese caso es un buen caso porque entonces personas como Bernie Sanders, que abría el espacio de la discusión más allá de lo identitario, de ser un hombre blanco de Vermont, socialista, él está diciendo, esto que yo estoy hablando afecta a todo el mundo, a toda la raza, a todos los géneros,
y hay que cambiar estructuralmente, hay una desigualdad, bla, bla, bla. Entonces, en el tema de Hillary Clinton, que terminó ganando, era que este es el momento mío, porque yo soy una mujer y voy al glass ceiling. El glass ceiling es romper el... Entonces, era, no voten por él, porque este tipo es un falso, no es un falso demócrata. Entonces me está quitando mi gloria. Entonces eso se convirtió en feminismo esa... blanco de tercera ola, de nuevo. Claro. La preocupación es que ganemos lo mismo, pero no es cambiar la estructura de poder, ni la transaccionalidad, ni el extractivismo como lógica capitalista. Es terrible. Y de hecho, jugaron sucio los demócratas en ese momento pro Hillary porque comenzaron a identificar faltas alegadas en la imaginada demografía de votantes de Bernie o simpatizantes de Bernie, al punto de inventarse el término Bernie Bro para decir que Bernie tenía un problema de género porque las personas que lo apoyaban demográficamente eran mayoritariamente hombres jóvenes blancos. Y eso fue un invento, no tenía base. Claro. No tenía base demográfica ni siquiera estadística para demostrarse, pero se usó para desacreditar. O sea, se usó una categoría de nuevo, de género y raza, o una síntesis de esas dos, para desacreditar la crítica material contra el capitalismo a favor de un socialismo democrático que Bernie Sanders estaba planteando como política pública y como agenda de campaña. O sea, esto fue un descaro. Y lo lograron. Por eso es que hay que hablar de estas cosas. Y lo lograron a nivel racial, ¿no? Pudieron marginalizar a Bernie en la comunidades negras, demócratas, en espacios conservadores, vamos a hablar claro, ¿sabes? No era, ¿sabes? South Carolina, como que era, Bernie no puede ganar South Carolina. Ya. No puede llegar a alcanzar sobre ellos, pero ellos utilizaron los medios para poder traer esta discusión y crear ese antagonismo basado en identidad. Entonces, que la derecha, porque, vamos a ver, claro, yo personalmente aquí, los liberales para mí son de derecha y este es un buen caso donde vemos que un candidato que pudo haber transformado la política posiblemente de Estados Unidos y del mundo, aunque fuese reformista, porque es la verdad, tampoco era el radical marxista, no estuviésemos en este momento con Donald Trump por segunda vez si no hubiesen tirado la mala los liberales a un candidato como Bernie Sanders, utilizando estas categorías que vienen de la radicalidad, pero que la derecha lo utiliza muy bien, pero no solamente eso, es porque tienen el dinero, el capital y los medios, y como nosotros en la izquierda estamos, ¿no?, sin espacio, sin capital, pues tenemos solamente nuestra voz, que es lo que tenemos aquí, hablar, punto, cuestionar y confrontar esto como un problema. Vamos a movernos desde esa misma voz. El primer tema que queremos abordar con usted, o la primera categoría, es un poco... hablar de la masculinidad, empezar como de un ámbito común, ¿verdad? Y un poco desde el yo, que ¿verdad? Es claro que estamos y que porque me parece que pues, tiene sentido incluso para esto. O sea, ¿qué es la masculinidad hoy en día? ¿Cómo se mide eso contra el resto? O sea, como punto de partida, como coordenada. O sea, ¿de qué masculinidad o masculinidades estamos hablando? Claro. Yo creo que ahí hay que decir, hay un estado de crisis. Nosotros mismos somos hombres desobedientes, o sea, cada uno, o sea, somos dos hombres cis. Yo soy abiertamente gay. La bisexualidad, pero no eres cis, si eres gay. No soy cis, bueno, no, sí, porque cuestiona, bueno, me identifico con el hombre. Cuestiona la categoría. ¿Tu mamá te dijo que tú eras gay desde chiquito? No. No, pues, no. Pues mejor. ¿Viste? Estoy aprendiendo aquí con Luis. Yo, pues... asumo la identidad este es el macharrán heterosexual, pero no soy un traicionero. Él es un traicionero. Yo no creo que esto pero yo también, es el modelo, pues qué sé yo. Pero yo creo que los dos compartimos la traición, de cierta manera. O sea, yo soy un traidor de algunas de las obligaciones de lo gay, sobre todo desde la entronización del matrimonio igualitario. Claro. Y el que adoptáramos, qué sé yo, posturas de papá ideal con nenes cagados y marido para toda la vida. O sea, yo me rebelo contra esa lógica. No acepto que nadie me llame promiscuo porque no me interese necesariamente esas relaciones estables duraderas. Y veo que hay algo duradero incluso en relaciones casuales o en tener incluso la experiencia poliamorosa, que es que tienes varias parejas y que la tienen o a la vez y que la tienen heterosexuales, porque yo he conocido heterosexuales que llevan 20 años y no se han casado, que no se han casado. Pues que yo he conocido gente, ¿sabes? Que como que es cierto, que viven y tienen una vida. Claro, el Estado te jode, porque entonces en los taxes, en la cuestión de herencia, ahí es que te atrapa, ¿no? Porque ahí ves, hay otra restricción. Ahora, esa masculinidad de la que estamos hablando es una masculinidad en crisis. O sea, fíjate que nosotros, hoy declararse macharrán en muchos grupos es un anatema. O sea, de hecho, tu oportunidad de encontrar pareja,
dentro de la heterosexualidad, si tú vienes desde la macharrería clásica, puede ser muy problemática. Claro. Hay parejas que van a decir, yo no voy a bregar con ese tipo, yo soy una mujer independiente, yo no necesito un macho que venga a protegerme o a imponerme su lógica. Si tú no puedes negociar de igual a igual, vete para el carajo. Claro, muchos hombres se sienten que en este nuevo orden, donde no tiene el poder hegemónico de la testosterona, ¿verdad? Y el raw milk, ahora se convierte en un tipo, en un macho beta, ¿verdad? Claro. Y vienen los incels, de los cuales hemos hablado acá, que lamentablemente tienen a muchos hombres de mi generación X persuadiendo a jovencitos de que las mujeres son malas, de que las mujeres son el problema, de porque ellos no estén teniendo el sexo que quieren tener, y volviendo a imponer la idea de la mujer como una propiedad, como una finca privada a la que los hombres tienen derecho. Y que puedan hacer lo que quiera, y que, con misoginia, y que la tienen ahí, que obligatoriamente ellos tienen que tener novia. Tienen que tener novia, tienen que reproducirse, que el feminismo ha venido a restringirle su capacidad reproductora de como le dice la biología, como le dice la iglesia, como le dice el Estado. Y ese segmento, y eso es lo que ha venido la reacción. Fíjense cómo entra en una politización cuando vemos que un porciento enorme de la demografía republicana neofascista en todas partes del mundo está vinculada o interceptada por las ideas incel. Incel es involuntary celibate. O sea, de que eres un célibe no porque quieres, sino porque las mujeres no te quieren meter mano, porque estás tan y tan quedado en tus posicionamientos de masculinidad gracias a que el feminismo y las políticas de identidad han adelantado estos conceptos. Oye, y yo diría que nos han liberado a todos los hombres, gays o no gays, nos han quitado unos pesos de encima, nos permitimos incluso un marco emocional que no nos permitían vivir antes. O sea, incluso los hombres gays, la gente piensa, los hombres gays son más emotivos. No necesariamente, dependiendo de la generación, el momento que has vivido, tú como hombre gay piensas que tienes que hasta apertrecharte en un lenguaje de masculinidad suplementario para que los gays no se conviertan en una desventaja. Por eso hay gays que pueden ser despiadados, violentos. Que eso vamos después ahorita. Sí. más elaborar para adelante. Bueno, pero sí está... hay un síndrome social que es el strongman y la masculinidad, ¿no? Y una nostalgia por ese hombre que toma las decisiones y nos domina. Entonces se ha creado la idea, la derecha, los conservadores, los cristofascistas, los libertarados, toda esta gente, este conglomerado, ¿viste? Hasta ellos son diversos, así. Es una rama de diversidad de basura mental, de que mentalmente le han cortado, ¿no? Cortan su miembro, porque el género, la perspectiva de género, de hablar de esto, de que la humanidad es más allá, de que estas categorías son violentas, de que estas categorías restringen la libertad, de que restringen las maneras de amar, de relacionarnos, son castrantes, de disfrutar, le castra la mente, y eso es una barbaridad. Y por lo tanto, no, hay gente que lo declaran de algo una barbaridad a lo demoníaco. Entonces, ese espectro, ¿no? Entonces, estas personas reaccionan y se organizan políticamente, y son los grupos que realmente han creado una guerra cultural, porque el giro del género que trajo, que viene importante mencionarlo, ya que hablamos de lo de posmodernidad la otra vez, que ayudó muchísimo a cuestionar los conceptos hombre-mujer, la manera como los relacionamos en el mundo, los conceptos de la familia, hablar de eso en las definiciones, de cómo eso marca la subjetividad, de cómo eso restringe, de cómo hay una violencia, viene de la posmodernidad, y eso amplió y derrumbó, creó una desconstrucción sobre cómo nos miramos en el mundo, que hay que reconocer lo que el posmodernismo es central en eso. Pero fíjense cómo el magaísmo utiliza así la economía de símbolos y de signos para reintroducir una ultrafeminidad, si me preguntan a mí, patológica, porque no son mujeres que necesariamente deciden verse ultrafemeninas, sino que sienten que en el mundo maga o maralago tienen que verse con unas caras de cierta manera, con unos cuerpos de cierta manera, con unas extensiones de pelo, unos senos de cierta manera, y los hombres del mismo modo tienen que proyectar una hipermasculinidad muy clichosa que está donde el abuso, la vejación, la falta de respeto se considera como parte del repertorio de los machos de verdad. O sea, esto es verdaderamente asqueante. Yo ya no tengo herramientas para compartir con gente así. O sea, si yo detecto que tú perteneces a ese grupo, es lo que siempre he dicho. Si tú eres boricua y trompista, es de puerca y puerco para abajo. Yo no tengo nada que hablar contigo, no tengo que conversarte absolutamente nada. Eres mi enemigo. Esta es apoyado por cuneteros radicales. Bueno, pero para que ustedes entiendan el peligro. O sea, aquí no le estamos diciendo a nadie que tú tienes que ser un macho o una hembra de cierta manera. Lo que sí te estamos diciendo que el uso instrumental de categorías de género se está usando políticamente para
para normalizar la violencia vejatoria política. Ya no solo contra grupos específicos amenazados como las personas trans, las personas que somos de la comunidad, las mujeres específicas, sino para todo el mundo. O sea, una vez tú ratificas y permites esa violencia, tú estás abriendo las puertas a que el fascismo sea normal en tu vida y en la de tus hijos. Y oye, y si eres de familia tradicional y todo lo demás, tú no quieres un mundo donde tus hijos cagados estén expuestos a esa violencia como algo normal. Y el trabajo de la violencia que tienes que ejercer para poder someter a alguien a una manera que se predetermina, ¿no? Porque simplemente conocer personas, amistades, el trabajo que conlleva someter a alguien a la sexualidad, al género, la violencia que tienes que ejercer, de llevar a tu hijo e hija a un centro psicológico, llevarlos a espacios, ¿no?, de conversión. Hay creado una maquinaria tanto psicológica y religiosa de violencia para poder someter a alguien, porque se dice que hay una conformidad que tienes que tener según tu cuerpo, según tu aparato reproductor. Y eso conlleva un trabajo brutal, y eso yo no apuesto, como por eso es que soy traicionero, porque yo quisiera verme en un mundo en el cual yo no tenga que ejercer violencia sobre alguien, decirle qué carajo tiene que hacer con su vida, qué tiene que hacer con su cuerpo, qué tiene que hacer con sus relaciones en el mundo. ¿Por qué tenemos que apostar a eso? ¿Por qué tenemos que ver de que yo tengo que someter a una manera de cómo es el mundo como algo normal, como algo que debe ser correcto, que es moral? Cuando miramos a ver, afecta a personas, afecta la libertad, la existencia de otra persona. Y yo no quiero un mundo donde el macharranismo imponga la competencia como modo de crecimiento, lo cual es una falacia y de progreso, cuando realmente la historia de la humanidad en distintos ámbitos, fuera y dentro de Occidente, muestra que es la solidaridad y las interdependencias no macharranas, o sea, no de violencia, de imponer tu fuerza y supremacía al otro, sino entender que todos, aún los más débiles, pueden aportar a un macrosistema social. Esa es la realidad que nos ha permitido progresar y subsistir al planeta y a nosotros mismos. Claro. Y eso es histórico, eso no es una opinión de perspectiva de género. Miras a ver, en el momento en el que se está volviendo de nuevo a traer la idea del housewife, la idea de que solamente de la heterosexualidad lo que hay, de que solamente hay vaginas y penes, de que solamente lo que existe es el capitalismo, de que solamente lo que existe es el Estado moderno, euromoderno, de una mirada. Y ese es el como Dios manda. Y entonces está vinculado a todo, a un aparato sistémico, es un sistema total. Entonces, por eso es que es importante traer esta discusión, porque estamos viendo que todo este meollo actual, este colapso del liberalismo como lo vemos, este retorno del fascismo, viene con todo un aparato de retrógrada, de ir para atrás, todos los derechos, echarlos para atrás, ¿sabes? Y eso no fue lo que nos llevó a evolucionar en la humanidad. No fue a lo que logró a que pudiésemos tener los avances tecnológicos que llegamos a tener. No fue lo que nos llevó a posiblemente el máximo de lo que pudo haber desarrollado la humanidad entera, la capacidad humana de verle el mundo, de comprender el espacio, de vernos. Entonces estamos volviendo para atrás. Pero ahí a la nivel historia de que se está hasta restringiendo la ciencia. Pero ahí la historia es cómplice. Luis, la historia es cómplice porque la historia tiende a destacar lo heroico, el dominio de la guerra, y no destaca las historias de compasión, de generosidad, de intercambios, de correspondencia, de transacciones equitativas. Porque la historia es muy hombre. Y fue muy hombre, porque recuérdate que la historia viene a marcar la historia del Estado, la historia de la nación, la historia de los grandes hombres, de los grandes. Entonces, si la sociedad es euromoderna y la ciencia histórica es una ciencia de la modernidad, y los géneros, y el género, la clase, lo racial es moderno, es un aparato de lo moderno que se crearon para restringir, que se crearon para reprimir, y eso se pensó como inferior, y esta gente son inconformes, esta gente son ¿no? divergents, perversidades, demoníacos, pero solamente hicimos una historia alrededor del hombre. Entonces, ahora, gracias a la posmodernidad abrió a las discusiones de qué carajo quedó afuera. Y yo, de que fue esa, o sea, hay otras historias. ¿Cómo es posible que no hablamos de que la mujer tiene un rol
Entonces abrió a esas Y discusiones. no queremos negar que el visibilizar esos capítulos ocultos es esencial y que la representación, que también, o sea, lo que criticamos de la representación, cuando se reduce toda política de identidad al tema de representación, hay un problema. Pero entendemos, yo por ejemplo, como hombre gay, el tener referentes de representación que son edificantes, que me permiten decirme a mí, como le puede permitir a cualquier hijo e hija que se identifica con identidades de género fuera del espectro heteronormativo, que tú puedes ser cualquier tipo de persona, que tú no tienes que ser una sola cosa, que no hay una plantilla predeterminada aberrante, que es lo que te define a ti. Ese mensaje, escucharlo desde la representación en los medios de comunicación, en el arte, en el cine, en la literatura, tiene un efecto edificante. Ya yo hubiera querido haber tenido eso. O sea, lo que teníamos muchas de las personas de mi generación, yo soy Gen X, era gente haciendo comedia donde el chiste era el hombre gay. Entonces, cuando tú empiezas a darte cuenta que tú no respondes necesariamente a los lenguajes y a los mandatos sexuales de todo el mundo o de género, pues tú empiezas a decir, diablo, pues yo soy eso, yo soy esa persona, yo voy a ser el objeto del chiste, yo soy un aberrado. Entonces, cuando tú tienes una persona como Rivera Chat, hace unas décadas y media atrás, hablando de los torcidos, cuando es un hombre que su vida personal, ética, lo siento, Rivera, pero todo ese reguero de hijos, de esposas que no son esposas, de chillas que no son chillas, todo eso, tú no eres modelo moral de absolutamente nada. Es que y que tú con tu boca de comer nos llames a nosotros torcidos, papá, igual el torcido eres tú. Oye, igual tú tienes algo también por ahí. Son unos hipócritas. Cuidadito. Entonces ahora están tratando de eliminar, ¿no? Porque ahí es donde viene el asunto de diversity inclusion, el ataque a la diversity inclusion. Primero atacan a las voces que hablan, que es el atacar el discurso en los medios, el discurso en lo político, es lo woke, lo anti-woke. En la universidad. Y después vienen en contra de las políticas de la universidad. Este contenido, alguien en la universidad ahora mismo te va a estar mirando tu prontuario. Si tú vas a dar una clase que tiene que hablar de las construcciones de género desde esta perspectiva, tú eres un señalado. O sea, entonces te va a llegar una doñita o un doñito allí, bien así, bien burocrática, y decir, ay Luis, yo aprecio mucho esa formación que tú tienes, pero quítame eso del prontuario porque me quitan los chavos. Y vas a reclamar libertad. Eso está pasando. Y vas a reclamar libertad religiosa. Para decir que esa clase me viene a pervertir mi hijo. Imagínate. Y hay que demandar a la universidad y están creando todo el andamiaje legal. Y tú con esa cara. Imagínate. Mira quién habla. Pero sí, están creando enemistad, están creando elementos de violencia y por eso es que es importante hablar de esto. No me harto de decirlo. No. Ahora hay un presente histórico importante y es un lugar común, pero hay que decirlo. Los nazis, señores. Los nazis, antes de ensañarse con los judíos como grupo, se ensañaron con las personas que estudiaban desde la ciencia y desde la sociología. Para los efectos eran los woke. La diversidad de género. Eran los woke de entonces. Anarquistas, los comunistas y todas las ideas que vayan más allá del capitalismo. Y tipificaron después la aceptación de expresiones de género diversas del Weimar era, o sea, de la época entre las guerras mundiales en Alemania, tipificaron esas expresiones de libertad y de emancipación sociales y culturales como una aberración y como un signo del deterioro de la Gran Alemania. Y después añadieron toda la perversidad, que vinieron los bohemios, la gente que no era conforme, la gente de la comunidad LGBT+, fueron los primeros que tiraron al horno. Sí. O sea, los primeros y después vinieron los judíos. O sea, que es importante. Hay que recordarle al público también que cuando ganan los aliados la Segunda Guerra Mundial, las reglas, las leyes que criminalizaban las conductas fuera del registro heteronormativo, esa criminalización se quedó en pie. No solo en Alemania, sino que en Inglaterra particularmente, y generaciones de hombres y mujeres de la comunidad, lesbianos, lesbianas, homosexuales, bisexuales, enfrentaron persecución en sus trabajos y en sus vidas. Había que armar en un estado, había caído, claro, se habían caído había que reproducirse a todo lo que da. Hay que volver para atrás, entonces hay que empezar a limitar y decir nene con nene, nena con nena y todo lo demás esconderlo para atrás porque el estado es necesario, Miguel. Meanwhile, en el Caribe aquí siempre hubo fluidez, señores. Entonces yo no tengo la estadística porque eso es un tema controversial, pero yo sí tengo experiencia de campo. Y mi experiencia de campo me dice que la bisexualidad en Puerto Rico y en el Caribe es mucho más alta de lo que los fundamentacatos reconocen. Bueno, la ciencia hace poco empezó a decir que no tiene nada antes malo de que llegara lo malo es el closeteo. Antes de que llegara todas estas restricciones, el anti-woke, la anticiencia, la ciencia ha empezado a concluir que lo normal era realmente ser bisexual. Lo mínimo. O sea, mínimo subjetivo.
era a nivel de la sexualidad, importante, porque ya lo bisexual es decir, me gusta tanto personas que conformes al género mujeres como conformes al género hombres, ¿no? Hasta yo tengo un pedacito ahí que no he explorado, pero que yo puedo entender eso. Lo natural es que puede uno ver atractivo, ¿no? Que uno puede tener algún deseo por encima de ese del único lado, ¿no? De hablar de que tenemos que ser dos diferentes. No, y el discurso barato de la tradición judeocristiana de sentirte culpable, mira, eso no tiene ni base bíblica, señores, lo hemos dicho una y otra vez. Dentro del cristianismo, el Antiguo Testamento es una mierda. O sea, eso es un libro fundacional diseñado para que el Nuevo Testamento sea realmente el espacio de liberación y de emancipación que es realmente el corazón del cristianismo. Pero imagínate. Pero los cristianos locos, estos fundamentecatos y algunos católicos Opus Dei que tienen la cabeza, yo no sé, metida en el culo. Que aman la están obsesionados con los boquetes. Que aman doler el cuerpo, el odio al cuerpo. Van al Antiguo Testamento a leer, qué sé yo, las reglas de un pueblo asediado que quería sobrevivir en medio de pueblos extraños, que obviamente enfatizaba una sexualidad hacia la reproducción y un sometimiento a la mujer, porque eran como estados de excepción. Que supuestamente es una mala lectura, ¿no? Lo de Sodoma y Gomorra. Sí, es una mala traducción. Era un tema de hospitabilidad. Eso es otro tema. Era una mala traducción. Para que vayan por ahí. A Los Ángeles no los violaron, a Los Ángeles básicamente los maltrataron. Es un tema de no haber sido hospitalario. Y en una cultura del desierto, no ser hospitalario con el forastero era como la falta mayor. Así que sí, era un tema moral, pero no la moral de pipito, tita y culo. Cultural interno que también se Pero anyway, el Nuevo Testamento, que es el corazón del cristianismo, o sea, al Jesucristo de los evangelios no le importaba tu totita, ni tu culo, ni tu pipí, ni las identidades de género que construías alrededor de ellos. O sea, eso vino después. Vino después porque hay una relación entre el Estado, la nación-Estado, la agresión con la cual queremos tener ejércitos de hombres violentos, la sumisión con la que queremos tener mujeres aceptando un proyecto de reproducción contra su voluntad. Hay una relación ahí material, hay un proyecto material ahí que deshumaniza básicamente a los individuos. O sea, a ti te deshumanizan cuando te imponen la violencia como rasgo masculino preeminente, tanto como te deshumanizan cuando como mujer te están diciendo que tienes que ser sumisa. Y ese ahí es el corazón inmoral de lo que estamos hablando. La inmoralidad no es lo que tú hagas con tus boquetitos y tus aparatos, como dijo el compañero. La inmoralidad es que se te imponga un comportamiento que deshumaniza, que te convierte a ti en incubadora o en máquina de muerte, en el caso del soldado. Lo perverso realmente está en las restricciones, en las imposiciones y en la sobredeterminación y en el prejuicio que tú tengas. Claro. O sea, ahí hay una violencia y hay que reconocerla. Y por eso es que estamos aquí tratando, ¿verdad?, de discutir este elemento tan importante para poder entender cómo entra todas las violencias estructurales. Y vamos a movernos hacia alternativas porque hay alternativas. Y aquí voy a darle mucho espacio al compañero Belalba. Vamos a hablar del feminismo, sobre todo la línea decolonial. Sí, sí. Y voy a reafirmar una vez más que el señor Belalba puede hablar del feminismo decolonial, lo ha estudiado, lo conoce, y hay que salirse un poco de la tranquilla esta de que no, como un hombre cis, heteronormativo o heterosexual no puede abordar eso. O sea, en eso yo creo que podemos compartir unas herramientas sabiendo que, oye, sí, hay que escuchar a las mujeres que han desarrollado estos campos y eso es bien importante para esta discusión. Vamos a ver, Luis. Y realmente a mí me interesaría decir cómo yo llegué a esto, porque yo en el 2016 yo estaba haciendo filosofía y estaba hablando con Marx y criticando a Marx en el sujeto revolucionario. Entonces, una de estas categorías importantes, además de la clase, ¿no? El trabajador, que es lo más que conocemos, está este otro concepto que se llama el lumpen proletariado. Entonces, adentro del lumpen proletariado había una subjetividad múltiple, ¿no? Era una sociedad múltiple donde entraba muchísimo de estas personas que eran inconformes. Entonces yo decía, ok, ¿qué es esto? Entonces estamos hablando de que no solamente es una manera de mundo, sino que hay múltiples mundos internos en esa subjetividad, que por eso para Marx mismo era problemático, porque esta gente pues trae un dilema, ellos no quieren participar de ser trabajadores, eran personas que tenían trabajos alternos, ¿no? Estaban los artesanos, estaban los bohemios, estaban los músicos, habían filósofos, habían poetas, estaban las prostitutas, estaba la gente no conforme, que no querían reproducirse. Entonces, eso me llevó, ¿no? Entonces, estudiando filosofía, esa filosofía así bien de conceptos. Hardcoreosa. Me llevó a ir a estudiar el feminismo, me llevó a ir a estudiar el tema de género
Y por eso que yo llegué a comprender que aquí hay algo, ¿no? Aquí en esta subjetividad hay algo que en esa inconformidad dice que hay otro mundo, que hay otra posibilidad de existir en el mundo. Y diste con un feminismo negro, latinoamericano incluso, que es abolicionista. Caribeño. Que es abolicionista. El feminismo decolonial es caribeño. Háblanos del aspecto abolicionista. Porque la gente está más familiarizada con ese término cuando hablamos de esclavitud. Los decolonial dicen que el colonialismo no es meramente tomar el Estado, ¿no? Los españoles no vinieron solamente y colonizaron a Puerto Rico, sino que vinieron a imponer todo un ideario, conocimiento, miradas de mundo, religión, cultura. Entonces, que eso es lo que tenemos actual, lenguaje, ¿no? Entonces, en ese espacio del lenguaje, del conocimiento, también hubo una violencia, ¿no? Una violencia que eliminó la capacidad de poder entender otra subjetividad de la gente que colonizaron. El espacio donde, cómo esa gente que colonizaron, cómo se relacionaban en el mundo, cómo hacían familia, cómo hacían relaciones. Hubo borraduras. Y ¿sabe? El colonialismo en sí, ¿sabe? El colonialismo en sí no solamente es el elemento de explotación de los recursos, de extraer el oro, sino que trajeron el lenguaje, la manera de mirar el mundo, y las decoloniales dicen eso es importante. Hay que comprender que el colonialismo, los españoles cuando vinieron aquí, no solamente trajeron su maquinaria, trajeron su alma, sus cruces, sino también trajeron una mirada de mundo, una mirada de la subjetividad, una mirada de existir en el mundo. Entonces eso es clave para poder entender que hay que entender que liberarnos simplemente no solamente lo económico y lo político, sino que también cómo nos vemos en el mundo. Y para ellas y ellos y ellas, el género también es un problema, ¿no? Entonces, el género llegó aquí, a las Américas, como un instrumento de imposición desde la religión cristiana católica, porque vinieron con las empresas del colonialismo, y eso destruyó completamente una serie de relaciones que habían ahí. Entonces, ellas estudian qué tipo de relaciones habían con la gente que vivían precolombina, ¿no? Precolombinos, las subjetividades que colonizaron y las subjetividades que crearon con el colonialismo. O sea, que hay tres procesos, ¿no? que entienden y estudian. Y hay muchísimos estudios importantes sobre ello, a nivel de que una de las cosas que hicieron los españoles empezaron a criminalizar posiblemente personas que tenían para nuestras categorías, ¿no? Porque es importante tener relaciones homosexuales dentro de los indígenas. Ya, porque la palabra no existía necesariamente. Habían escritos de los colonizadores que se perturbaron y se fascinaron a la misma vez, claro, de cómo estas personas... ¡Ay, qué rico! De cómo estas personas tenían relaciones más allá de lo que ellos comprendían, lo que tenía que tener un hombre y mujer, y además de que tenían características de más allá de lo que vemos como percibimos como hombre y mujer. Pero una pregunta, Luis. Lo de colonial viene a ayudar a comprender eso antes, sí, y cómo vino con el colonialismo. Pero mi pregunta, lo de colonial no se queda en entender el proyecto histórico, no. Tiene una propuesta de presente y futuro. Claro. Dale por ahí. Y la idea es que eventualmente, entendiendo esto como el género, como un problema del colonialismo, hay que salir de ello también. Hay que empezar a ponerlo en duda. Hay que empezar ¿no? Ellos ayudan, ¿no? El feminismo decolonial, que es un feminismo negro, caribeño, indígena, latinoamericano y caribeño, dice, eso hay que problematizarlo, porque entonces significa que podemos tener otro mundo. Es claro que viene con el colonialismo. ¿Por qué seguimos con ello? Realmente podemos liberarnos, podemos emanciparnos si realmente nos emancipamos de estas categorías, ¿sabes? Podemos, empezar a crear esa dicotomía de qué vale la libertad si no tenemos emancipación y liberación de todas las categorías que vienen con el colonialismo. De hecho, debo decir un paréntesis, la administración de Donald Trump está abiertamente criminalizando esta vertiente del feminismo, de la discusión feminista, y lo ha elevado a la categoría de terrorismo doméstico, en un memo que circuló hace una semana. Porque todas las cuestiones que cuestionan de género, todas las cuestiones que cuestionan las ideas de familia tradicional, según la iglesia, ¿sabe? Todo lo que cuestiona el Estado, porque esto cuestiona al Estado. Porque es por medio del Estado euromoderno. Es que el efecto que final se impuso. El efecto euromoderno. El efecto final es otra geografía del
poder. Claro. Sin el poder incluso. Claro. O sea, es abrir la imaginación a otros modos de coexistencia multiescalarmente, tanto en el plano afectivo, individual, entre los cuerpos y las personas, como en las distintas relaciones sociales que forman, digamos, país. Entonces tiene también un elemento de posibilidad anarquista en el sentido de que cuando las personas se empoderan a niveles tan básicos de lo que uno es, o sea, eso te permite repensar lo que es país al margen de la figura del Estado, que es la única manera que sabemos administrarnos, digamos, Claro. políticamente. Y eso muy bien lo identifican como algo peligroso, como algo revolucionario. Claro, Estados Unidos es un país que nace de una revolución. O sea, me da gracia como el concepto de revolución y revolucionario, radical, se convierte en una palabra prohibida, demonizable, por esta administración que habla tanto de los Founding Fathers. ¿Sabes? Es ridículo. Entonces, para ya entrar en el ciclo de cierre, hay muchísimo que hablar aquí del feminismo decolonial, y eso en otros programas seguir estaremos. elaborando. Esto es de nuevo Piscolabio. Pero para cerrar, queremos cerrar en clave. O sea, ¿qué hacer frente a esto? ¿Verdad? Como, ¿qué hacer frente al problema o la amenaza del género? ¿Qué hacer desde la perspectiva de género? Pues hay dos verbos que para mí son esenciales aquí. Uno es la traición. O sea, el mandato de ser traidor de las estructuras de género. Oye, no es que tienes que meterte a homosexual si no lo eres, o a lesbiana si no lo eres, nadie habla de eso, pero sí salirte de entender que hay unas obligaciones impuestas, construidas, que no tienen que ver nada contigo, que son artificiales, por ende pueden romperse y cuestionarse. Y lo otro, el concepto de desobedecer o desobediencia. Esa a mí me gusta de la línea de Paul Preciado, un filósofo hombre trans, que habla se autodescribe como un desobediente del género. A mí esa palabra así tan tonta me ayudó a entenderme que yo era. O sea, yo era un desobediente del género. Y del género, o sea, ya no solo de las estructuras patriarcales heteronormativas, sino incluso de lo que se me imponía desde la construcción de lo gay o de lo queer. O sea, de hecho, hay una forma de lo queer que yo tengo muchos problemas. El queer que yo conocí de los 90 era el más político y radical de todas las categorías de identificación. El queer que estoy viendo ahora tiene un elemento de pánico sexual, de demonización de la sensualidad que a mí me preocupa. Y lo estoy viendo porque sí, se dio una discusión sobre los safe spaces, las agresiones no consentidas en el sexo, y esa es una discusión necesaria, no lo estamos cuestionando, pero ha tenido un efecto colateral de hacernos sospechosos, vamos a decir, de que la sensualidad sea sospechosa principalmente desde culturas anglosajonas, blancas, que ven lo caribeño como, uy, esa gente es peligrosa porque se tocan mucho, porque tienen un registro de sexualidad y son incivilizados. Entonces, a mí, cuando yo veo gente en Puerto Rico adoptando ese queerness del pánico sexual, me preocupa. O sea, a mí que no me quiten la sensualidad. Claro, recolonial, es como una recolonización. Es anglo, es un dilema anglo. Es un problema de esa eso. gente que no quieren estar cerca de nadie, que no quieren tener tacto, entonces cuestionando al caribeño, cuestionando el amor. Claro, ¿sabes? Hay violencias que no son consentimiento. Por supuesto, ¿sabes? El consentimiento, y no las invisibilizamos. El consentimiento es lo clave aquí, ¿no? Porque vamos, aquí todo el mundo, ¿saben? En el momento en donde salió una nefasta lista también, ¿no? Que también criminalizó y creó violencias. ¿Sabe? Hay un elemento de consentimiento en el cual cruza todos los géneros y todas las sexualidades, que es el dilema central, pero también hasta qué punto queremos reproducir la violencia de Estado internamente en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras miradas de mundo, y si verdaderamente queremos convertirnos ahora en esos policíacos y carcelarios. Eso es otro debate que eventualmente tenemos que volver a elaborar. Porque en nuestros niños, señores. ¿Sabe? O sea, oye, y hay dos marcos interesantes para usted reposicionarse en relación al género de una forma contemporánea. Una es el Caribe y su historia y su legado, que muestra mucho más diversidad de lo que nos dicen. Y lo otro, lo tengo que decir, y suena un poco corny, los niños. O sea, cuando usted interactúa con un niño, o sea, usted va a ver que tienen una inocencia y una flexibilidad para entender muchas de estas cosas. O sea, hay una filosofía implícita casi en el candor de los niños. Sí. Y claro, los niños, fíjense que es uno de los elementos que utiliza la derecha para demonizar a las personas que no pertenecemos a la tradición heteronormativa. Eliminarlos. Porque somos un peligro. Sacarlos. Porque lo que no quieren es hablar de que hay una diversidad real. Claro. ¿Sabe? El niño ve un humano, el niño ve una persona, no ve esas categorías las cuales nos hemos obsesionado tanto, que han creado una violencia, ¿no?, interna a nuestras capacidades sociales, que nos crean una guerra, que nos crean unas restricciones, que nos crean una serie de aparatos de manipulación, de control.
Y entonces, de cierta manera, nosotros aquí nos pensamos que de cierta manera yo me uno y yo asumo la postura de las feministas decoloniales de que eventualmente hay que abolir esto. Sí. Que hay que ir más allá de esto, de que hay que vivir en el mundo, que aceptar de que hay una diversidad de expresiones en el mundo, de comprendernos, de relacionarnos, de querernos, de amarnos, de hacer familia, que no tienen que estar vinculados al orden del Estado, al orden de la iglesia o una manera de ver la familia. Hacer familia, generar parentescos más allá de los sanguíneos, y eso es una línea muy del kinship de Donna Haraway. Y esta es nuestra utopía, ¿no? Sí. Entonces es una utopía en un momento en que la violencia acapara, de que hay un retorno del Estado a imponerse como el gran padre, de que hay que volver de nuevo a reproducir y tener hijos, de que solamente este es el único tipo de relación que debe tener, que hay que volver a traer los centros de enfermedad mental, están trayendo los grandes hospitales, están volviendo, o los asylums. El tipo dice que hay que construir más. Entonces, hay unas alarmas ante esto, porque no solamente a nivel de género, pero también a nivel de raza, quiénes son la gente que están separando. Vi un escándalo que debería ser, de que cogieron un niño de Minneapolis y terminó en Texas. Un niño de 5 años, ¿sabes? Un niño racializado, latinoamericano, terminó... ¿Por qué razón? Porque era un niño brown, porque era un niño que debería, ¿sabes? Es un ente de terror. Imagínate un niño separado de Minneapolis, busca el mapa de Minneapolis en Texas, en una cárcel del ICE. Entonces, en ese momento... Y está la gente que dice proteger a los niños. Entonces, son unos hipócritas, malditos hipócritas, violentos, malnacidos. Esa es la única palabra y le podremos decir 10,000 adjetivos en este lugar, pero no caben. Por eso es que es importante empezar a tener cuenta de que hay que tomar posturas radicales y posturas políticas sobre lo que ellos han criminalizado, que han minimizado y que han violentado como ser en el mundo. Y persona que nos escuchas, tienes un poder. Si estás criando, si eres parte de un proyecto de crianza, que te felicito porque es cuesta arriba en un capitalismo tardío que no quiere que te reproduzcas o que tengas una vida más allá pues de tu cuerpo. Pero si estás teniendo familia y tienes hijos, tú tienes un poder enorme para cortar esa cadena de valores heteronormativos violentos que normalizan la violencia en los hombres o la negación y el sometimiento en las mujeres. Yo si hubiera tenido una hija, lo último que yo quisiera es una pendeja que no se pueda defender, que no tenga agencia, que no sepa que tiene un mundo de posibilidades idéntico o mejor o mayor que el que puede tener un hombre por cultura o tradición. O tener un niño, un nene que sea que no quiera llorar, que no quiera tener expresiones de cariño, que solamente tenga que jugar los juegos más rudos, que tenga que poner su cuerpo, que explote su cuerpo solamente en béisbol, baloncesto, manera de eso, que no, o sea, yo cuestionaría completamente, contrario a lo que nos está diciendo el Estado, contrario a lo que está diciendo todo este aparato de represión que se está imponiendo, ir por encima de ello. Ya eso en sí es un proyecto de vida, de futuro, que puede crear posibilidades alternas a la que tenemos. Sí. Ahora, no abandonemos a ese hombre en crisis tampoco. O sea, yo no creo en la demonización del hombre dentro de unas coordenadas tradicionales. Ese hombre viene de una crisis también política, material. El marxismo ayuda a entender el origen de esa crisis en una transaccionalidad que siempre es, donde siempre vas a estar perdiendo como trabajador. A ese hombre hay que rescatarlo también. O sea, a mí no me gusta necesariamente el discurso del regaño, donde el hombre, cualquier hombre, es siempre una amenaza potencial. Ese es un tema. Esa subjetividad. Sí, hay que hablar. La subjetividad que ha sido completamente desvalorizada, explotada, marginalizada, y entonces le venden de que tenemos que mirar lo racial, lo género como ese es tu enemigo, Sí. No es el capitalista, no es los 100 multimillonarios que tienen la riqueza del 80 o 90% de la riqueza del mundo. No son estos 100 multimillonarios que crean la desigualdad y que están creando todas las condiciones para venderte de que pronto ya tu trabajo ni va a tener sentido, ¿sabes? Y es un hombre violento porque vive en angustia. Y hay una angustia ahí que no solo su responsabilidad. Y hay que saber hablar con ella. Pero hay que saber comprender estas categorías que han utilizado para marginalizarnos, para crear enemistad. Y hay que mirarnos a nosotros mismos. O sea, aquí no hablamos desde, nosotros somos hombres deconstruidos. Aquí te hablamos desde la superioridad. No, todos hemos tenido que bregar. Y nos criamos. Con machismo. Y nos criamos en esa pendeja. O sea, y fuimos en algún momento... En condiciones para nada perfectas. Incapaces. Fuimos en un momento macharrán. Cometimos errores, no lo manejamos bien, sí. Pero
Internalizamos mucha violencia también. Entendemos que hay un proceso de reconocimiento que uno tiene que pasar y un proceso de, en cierta manera, hasta de abandonar y de traicionar, que es el efecto de mi postura. Y desobedecer las instrucciones del género. Y lo que es Calibana Ajá. es eso, ¿no? Claro. Empezar a romper con este ideario de mundo que nos dice de que solamente somos una manera, de que solamente hay una sexualidad. Lo que es Calibana es la fluidez, lo que es la apertura, la diversidad, lo que es mirar lo que es la familia, las relaciones de parentesco, qué tipo de otras cosas podemos hacer. ¿Sabes? En nuestras historias, en nuestras visiones de mundo, hemos hecho otras cosas. ¿Sabes? Hay un libro que se llama El apoyo mutuo de Pierre Kropotkin, que habla de cómo la evolución de la humanidad fue realmente la cooperación. Siempre. No fue la guerra esta estúpida de que los hombres somos superiores que de las mujeres o que la gente negra es inferior a la gente blanca. No. Esas categorías se crearon para tenernos una angustia eterna. Entonces, esa angustia eterna en algún momento tiene que morir y apostamos a que eso es lo que eventualmente tampoco tiene que apostamos a los Press Olympics o la Olimpiada de la Opresión. Pero donde eso es parte de la identity politics que mencionamos. Bueno, que es la parte patológica. ¿Sabes? Cuando claro. las identidades empiezan a luchar quién está más oprimido con el otro, en lugar de encontrar opresiones que tenemos en común. Mira, pero hay mucho de eso todavía. En algún momento, tiene que salir los papeles de la CIA de cómo utilizaron eso para dividir. Posiblemente. O sea, sí, yo para dividirnos. Casi puedo poner hasta mi cuello de que la CIA creó un manual de cómo utilizar esto en los movimientos sociales para poder restringir y eliminar movimientos de género, movimientos antirracistas. O sea, es full que utilizaron. Y mire, si en los chats quiere dialogar con nosotros y se siente que a lo mejor hay aspectos del tema con los cuales usted no está de acuerdo, elaborar. Estamos súper abiertos a escucharlo, participe. Este no es un programa donde tenemos la respuesta. Y ya para el cierre, señores, recuerden, nosotros no tenemos ninguna fuente externa más allá de las ayudas individuales de ustedes. Aquí no hay institución, aquí no hay Melompela Foundation dándome un gran a mí o a Belalba para hacer esto. Ayúdenos. Y si quiere aportar o ayudar por Buy Me a Coffee / La Cuneta Calibana, no solamente puedes donar capital, también puedes comprar pines, porque que son bien lindos. Puedes comprar pines y ojalá pronto este año tengamos tote bags, pero ustedes tienen que ayudarnos en Buy Me a Coffee / La Cuneta Calibana, y le agradecemos muchísimo a todas las personas que aportan mensualmente a que podamos seguir aquí, que ayudan y nos apoyan y nos Muchas donan. Gracias. Y a las personas que también dan su propio donativo. ¿Sabes? Hay un hermoso pines. Y tenemos abridores. Mira, el productor de producción dice, ¿verdad? Tenemos abridores de botella para que venga, para que cuando venga el episodio del lunes a las 6 de la tarde, abra su medallita o su Ocean Lab sin auspicio, lo siento mucho. Y gracias por recibirnos en esta... Mira qué chulo, mira qué lindo. Mira. En esta segunda avenida de la Cuneta Calibana, gracias por recibirnos. Los números se ven muy bien en nuestro canal de YouTube. Compartan. Denos like. Compartan con gente que usted cree que tiene que oír esto, para que no nos quedemos hablando entre los convertidos o los conversos. Suscríbanlo. Sí, es verdad. Rompamos el cerco mediático. Sí. Rompamos el circuito cerrado. Sí. Cuando hagamos eso, vamos a poder cambiar nuestra sociedad. Porque es que de otra, si no estamos hablando aquí, los nenes en la clase. Eso. Los nenes que me matriculé en la Cuneta Calibana, me matriculé. No, mi hijo, no, por favor, envíame a otra persona. Compártelo a Mengano, a Sotano, a Tita, a Juanito. Por favor. Pues estamos. Sí, nos vemos. Nos vemos. Mira, hasta izquierdo estoy. Un beso. No, yo usé la derecha. Uy, qué horror. Uy. Nos vemos. La María Luisa.